Pensamos en los presidentes de EU, como esas figuras monumentales talladas en laderas de montañas e impresas en dinero. Pero detrás de los retratos estoicos y los grandes discursos había simplemente tipos extraños. Hoy no vamos a examinar sus políticas. Vamos a ver sus hábitos extraños, sus obsesiones secretas y las cosas completamente descabelladas que hacían cuando pensaban que nadie los observaba. Prepárense para conocer 33 de las excentricidades presidenciales más raras de la historia que su profesor de historia definitivamente omitió en el libro de texto. 1. Lyndon B. Johnson operaba en un nivel de falta de privacidad que haría sonrojar a una estrella de reality shows. Su oficina no era solo el despacho oval, era cualquier habitación en la que se encontrara, especialmente el baño. Y me refiero a especialmente el baño. LBJ es famoso por celebrar reuniones oficiales sentado en el inodoro, con la puerta abierta de par en par, convocando a sus principales asesores para que se quedaran allí y discutieran la seguridad nacional mientras él se ocupaba de asuntos internacionales. ¿Se lo imaginan? Eres un becario nervioso, has practicado tu presentación toda la semana y finalmente te llaman, solo para encontrar al presidente de los Estados Unidos haciendo varias cosas a la vez de una manera que es impresionante y profundamente traumatizante. Era la jugada de poder definitiva. ¿Cómo puedes discutir sobre asignaciones presupuestarias con un hombre que te mira tanto a los ojos desde un trono de porcelana? Simplemente no puedes. 2. Andrew Jackson, un hombre que probablemente podría quitar la pintura de un granero a base de palabrotas, tenía un loro llamado Paul. Y como cualquier buena mascota, Paul aprendió todo de su dueño, especialmente el vocabulario picante. Cuando Jackson finalmente falleció, su funeral estaba destinado a ser un asunto solemne. Es decir, hasta que Paul el loro decidió que era su momento de brillar. Frente a una multitud de políticos y dignatarios de luto, el pájaro desató un torrente de palabrotas tan creativo e implacable que, según se informa, dejó a toda la congregación en silencio. El loro no solo estaba jurando, estaba dando una clase magistral. Era como un tío borracho dando un brindis de boda, pero con más plumas. Los sacerdotes estaban consternados. Las damas se desmayaron y finalmente el pájaro tuvo que ser expulsado físicamente del funeral por molestar a los dolientes. 3. En la década de 1830, el sultán de Omán envió al presidente Martin Van Buren un regalo que captura perfectamente la frase «mala idea». No era una cesta de frutas. Eran 2 cachorros de tigre vivos. Van Buren, en lugar de llamar inmediatamente al control de animales, se mostró, según se informa, encantado. ¿Su plan? Criarlos como gatos domésticos a rayas y de gran tamaño allí mismo, en la Casa Blanca. Imaginen el caos. Pequeños tigres, afilando sus garras en documentos históricos invaluables y abalanzándose sobre los tobillos de diplomáticos franceses. Por un momento, la Casa Blanca fue el zoológico de mascotas más peligroso del mundo. Fue necesaria la fuerza aguafiestas, combinada de todo el Congreso de EU, para intervenir, argumentando que los depredadores ápice eran propiedad federal. Un reacio Van Buren finalmente tuvo que enviar a sus gatitos asesinos a un zoológico, poniendo fin a la breve y gloriosa era de tener tigres en el ala oeste de Estados Unidos. 4. Antes de que autocuidado fuera un hashtag, John Quincy Adams tenía una rutina matutina que hoy rompería Internet. Cada mañana, a las 5 a.m., bajaba al río Potomac, se quitaba hasta la última prenda de ropa y se daba un refrescante baño desnudo. Esto no era un secreto. Esto era simplemente lo suyo. Un día, una periodista llamada Anne Royal, desesperada por una entrevista, decidió montar una jugada de poder. Encontró la ropa del presidente pulcramente doblada en la orilla del río, se sentó sobre ella y, en esencia, mantuvo su guardarropa presidencial como rehén hasta que él respondió a sus preguntas. Esto resultó en la entrevista más incómoda de la historia política.
un presidente de los Estados Unidos desnudo y pataleando en el agua, gritando respuestas a una reportera completamente vestida en la orilla. Eso no es solo periodismo, eso es un jaque mate. 5. Cal el silencioso. Coolidge pudo haber sido un hombre de pocas palabras, pero tenía un corazón de oro, especialmente para un mapache que se suponía que debía comer. Para acción de gracias, le regalaron un mapache vivo, destinado al plato. Pero Coolidge la miró y su corazón se derritió. Indultó a la mapache, la llamó Rebecca y procedió a darle una vida de lujo inimaginable. Rebecca obtuvo un collar con incrustaciones de diamantes, su propia casa en el árbol personal en los jardines de la Casa Blanca y asistía a eventos de la alta sociedad como la Casa de Huevos de Pascua. Coolidge la paseaba con correa y la cargaba como a un bebé. No era una mascota, era una pequeña reina peluda viviendo una historia de Cenicienta. Mientras la economía de la nación retumbaba, el presidente estaba ocupado asegurándose de que su panda de la basura viviera su mejor vida posible. 6. Teddy Roosevelt veía el mundo como algo que debía ser conquistado, y eso incluía su propia rutina de ejercicios. Así que, naturalmente, instaló un cuadrilátero de boxeo en la Casa Blanca y regularmente practicaba sparring con boxeadores profesionales. Todo era diversión y juegos, hasta que un joven capitán de artillería le propinó un golpe tan fuerte que desprendió permanentemente la retina izquierda de Roosevelt, dejándolo ciego en ese ojo. Una persona normal podría, ya saben, dejar de boxear. Pero este era Teddy Roosevelt. Ni siquiera se lo dijo a nadie. Simplemente dejó el boxeo en secreto y, porque claramente pensó que el boxeo no era lo suficientemente intenso, inmediatamente se dedicó al jiu-jitsu. El hombre quedó ciego en una pelea a puñetazos en su propia casa, y su única reacción fue pensar, necesito una forma más eficiente de inmovilizar a un hombre. Absolutamente aterrador. Vime. John Adams fue un padre fundador, un hombre de letras y un arquitecto clave de la libertad estadounidense. También era, al parecer, un gótico discreto con un retorcido sentido del humor. Cuando se trataba de nombrar a su perro familiar, pasó por alto nombres saludables como Buddy o Fido, y fue directamente a la opción más metal imaginable. Llamó a su perro Satán. Solo dejen que eso asimile. El segundo presidente de los Estados Unidos se paraba en el césped de la Casa Blanca, con su peluca empolvada y sus calzones, y gritaba, «¡Aquí, Satán! ¡Ven aquí, chico!». Hay que preguntarse qué pasó por la mente de los embajadores extranjeros a quienes les decían, «El presidente lo recibirá ahora, justo después de que saque a pasear a Satán». Sigue siendo el nombre de mascota más desconcertante e hilarante de la historia política. 8. Ulysses S. Grant fue el general duro como el acero que ganó la guerra civil. Fue testigo de más carnicería que casi cualquier otra persona en la historia estadounidense. Así que uno pensaría que le gustaría un poco de rosado en su bistec, ¿verdad? Absolutamente no. Grant tenía una fobia legendaria y completa a la sangre. La vista de ella lo hacía enfermar. Este miedo era tan intenso que exigía a los chefs de la Casa Blanca que cocinaran sus bistecs hasta que no fueran más que discos de carbón ennegrecidos y sin sabor. Cualquier indicio de rojo o jugo era motivo de una crisis culinaria en toda regla. Imaginen ser el héroe de guerra que se enfrentó a un ejército entero solo para ser derrotado por un filet mignon poco hecho. Es la paradoja definitiva. Un hombre que podía navegar por los campos de batalla más sangrientos, pero no podía soportar que su cena lo mirara. 9. Thomas Jefferson fue un hombre de inmenso intelecto, el autor de la Declaración de Independencia y un estadista sofisticado. También era, al parecer, el director de una ópera de pájaros de un solo hombre en la Casa Blanca. Estaba obsesionado con los sinsonte, no solo de una manera de «oh, qué bonito pájaro cantor», sino de una manera de «estos son mis hijos y tendrán libertad por todo el lugar».
Su favorito, un pájaro llamado Dick, tenía permitido volar libremente por todas sus habitaciones privadas. Jefferson dejaba que el pájaro se posara en su hombro mientras escribía, se sentara en su sofá e incluso tomara comida de su boca. Cuando Jefferson tocaba el violín, Dick, según se informa, cantaba con él. Básicamente vivía en una película de Disney de la vida real, ligeramente desquiciada, con un compañero emplumado que lo seguía a todas partes. Imaginen intentar tener una discusión política seria mientras el presidente le arrulla a un pájaro en su cabeza. 10. Andrew Johnson tuvo un momento difícil como presidente. Era impopular, peleaba con todos y fue el primer presidente en ser destituido. Debe haber sido una existencia solitaria en la Casa Blanca, pero no estaba del todo sin amigos. Simplemente los encontró debajo de las tablas del suelo. Durante el estresante proceso de destitución, Johnson encontró consuelo cuidando a una pequeña familia de ratones que vivía en su dormitorio. No llamó a un exterminador, los adoptó. Les dejaba harina, agua y pequeñas migas todas las noches, llamándolos afectuosamente sus pequeños compañeros. Mientras todo el país estaba en agitación política, el presidente de los Estados Unidos básicamente dirigía una cocina de beneficencia secreta y en miniatura para roedores. Es una imagen triste, extraña y curiosamente entrañable de un hombre que encontró más lealtad en una familia de ratones que en su propio gobierno. 11. Aquí hay una historia que te hará cuestionar todo. ¿Cómo programó la administración Reagan, uno de los gobiernos más poderosos del siglo XX, sus eventos más críticos? ¿Inteligencia de alto secreto? ¿Consejo de generales militares? No, usaron un astrólogo. En serio. Después del intento de asesinato de su esposo, la primera dama Nancy Reagan depositó toda su fe en una astróloga de San Francisco llamada Joan Quigley. Las cartas celestiales de Quigley dictaban todo. La hora de los discursos, las conferencias de prensa, las cumbres internacionales con figuras como Gorbachev e incluso los tiempos de despegue y aterrizaje del Air Force One, todo se programaba según la alineación de los planetas. El personal de la Casa Blanca tenía un calendario secreto codificado por colores. Verde para los días buenos, rojo para los malos y amarillo para simplemente quédense en casa. El destino del mundo libre estaba literalmente escrito en las estrellas. 12. Tenemos que hablar de la bañera de William Howard Taft. El hombre fue nuestro presidente más grande, pesando más de 300 libras, y la fontanería estándar de la Casa Blanca simplemente no estaba a la altura. Las leyendas dicen que una vez se quedó atascado en la bañera antigua, y aunque eso podría ser una exageración, la solución fue muy real y muy grande. Hizo instalar una bañera a medida que era, francamente, una monstruosidad. Tenía más de 7 pies de largo y más de 3 pies de ancho, pesando 1 tonelada literal. Para que se hagan una idea, 4 hombres de tamaño normal podrían sentarse cómodamente en ella juntos. Era menos una bañera y más una piscina personal cubierta. Era tan enorme que cuando finalmente fue reemplazada, se exhibió como testimonio de las proporciones presidenciales. Sigue siendo la pieza de equipamiento de baño más grande de la historia estadounidense. 13. La mayoría de la gente que ve un ovni simplemente se lo cuenta a sus amigos. Jimmy Carter, un futuro presidente, presentó un informe formal. En 1969, años antes de llegar a la Casa Blanca, Carter, un ingeniero de mente sobria y gobernador de Georgia, fue testigo de un objeto extraño y autoluminoso en el cielo nocturno. Lo describió como brillante como la luna y dijo que se cernió, cambió de colores y luego salió disparado. Estaba tan convencido de lo que vio que presentó oficialmente un informe ante el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Esto lo convierte en el único presidente de EUU en haber dejado constancia oficial de un avistamiento de ovni. Incluso prometió durante su campaña que, si era elegido, liberaría todos los documentos gubernamentales sobre ovnis. Asimilen eso. Un hombre que tenía los códigos nucleares también tuvo un encuentro documentado con algo que no pudo explicar.
14. Chester A. Arthur no es un presidente que reciba mucha prensa, lo cual es una lástima porque el hombre era un ícono de estilo. Su obsesión por la moda era tan extrema que se convirtió en su característica definitoria, lo que le valió el apodo de El Presidente Dandy. Y la evidencia de este título es asombrosa. Poseía 80 pares de pantalones. 80. Eso es un vestuario entero dedicado solo a sus piernas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen 80 tipos diferentes de pantalones. Se sabía que cambiaba de atuendo varias veces al día, y su estilo de vida ostentoso era la comidilla de Washington. Uno tiene que imaginar que pasaba más tiempo consultando a su sastre que a su gabinete. Olvídense de los debates políticos. La verdadera crisis en la Casa Blanca de Arthur probablemente era decidir si usar los pantalones de tweed, de raya diplomática o a cuadros un martes. 15. Los presidentes a menudo tienen que tomar decisiones difíciles sobre la guerra y la paz. George H.W. Bush, sin embargo, adoptó su postura más firme contra una verdura. Tenía un odio profundo, vehemente e increíblemente público hacia el brócoli. Esto no era solo una aversión discreta, esto era una cruzada presidencial. Declaró célebremente a la prensa: «Soy el presidente de los Estados Unidos y no voy a comer más brócoli». Fue una declaración de independencia vegetal. Luego usó su poder ejecutivo para prohibir oficialmente que la planta ofensiva se sirviera alguna vez en el Air Force One o en cualquier cena de estado de la Casa Blanca. Imaginen ser un chef de la Casa Blanca, elaborando cuidadosamente un menú de clase mundial, solo para que les digan que una verdura verde común ahora se considera una amenaza para la moral nacional. 16. James A. Garfield tuvo una presidencia muy corta, pero poseía una habilidad tan asombrosamente impresionante que es un crimen que no sea más famosa. El hombre era básicamente un superhéroe cuyo poder era lucirse en las fiestas. Era ambidiestro, pero eso es como llamar a un avión de combate una máquina voladora. Garfield podía en el mismo instante exacto escribir una oración perfecta en griego antiguo con una mano, mientras simultáneamente escribía una oración completamente diferente en latín con la otra. Solo intenten asimilarlo. La mayoría de nosotros lucha por enviar mensajes de texto y caminar al mismo tiempo. Este hombre manejaba dos idiomas muertos diferentes en dos canales separados de su cerebro y los producía impecablemente a través de sus manos. Es un talento con absolutamente cero uso práctico para dirigir un país, pero es, sin duda, el mayor truco de fiesta presidencial de todos los tiempos. 17. Harry S. Truman era famoso por su lema «The buck stops here», la responsabilidad es mía, y su actitud sin rodeos. ¿Pero qué alimentaba esta legendaria garra? ¿Café fuerte? ¿Un sentido del deber? No, era un trago de bourbon, a las 5:30 de la mañana, cada día. Antes de que la mayoría de la gente hubiera siquiera pulsado su primer botón de posponer alarma, Truman ya había dado un paseo enérgico y tomado su trago medicinal de whisky Old Grandad. Esto no era una copa para relajarse al final del día. Este era su combustible de cohete para empezar el día. Explica perfectamente su personalidad fogosa. No solo les daba un infierno a sus oponentes políticos, estaba impulsado por maíz destilado y pura, inalterada confianza americana. Es la máxima jugada de poder de la vieja escuela. Una rutina diaria que dice: tengo un país que gobernar, pero primero vamos a tomarnos un trago rápido. 18. Grover Cleveland fue presidente en una época de increíbles nuevas invenciones, incluido el teléfono. Pero él miraba esta mágica caja parlante con la profunda sospecha de un gato mirando una aspiradora. No confiaba en él, no le gustaba, y ciertamente no confiaba en que su personal lo usara correctamente. ¿Su solución? Insistió en contestar él mismo el teléfono de la Casa Blanca. Imaginen la escena. Eres un senador con una pregunta urgente. Llamas a la Casa Blanca, y la voz áspera y molesta al otro lado es la del mismísimo presidente de los Estados Unidos, actuando como su propio recepcionista. Es la mentalidad definitiva de: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo.
aplicada a una tarea que absolutamente ningún presidente debería estar haciendo. Era el líder del mundo libre trabajando a tiempo parcial como operador de centralita. 19. Tras la trágica muerte de su hijo Willie, la esposa de Abraham Lincoln, Mary Todd, cayó en una profunda pena y se obsesionó con el espiritismo. Ahora bien, esto no era solo un interés casual. Comenzó a invitar a médiums a la Casa Blanca para realizar sesiones de espiritismo en toda regla, intentando contactar a su hijo muerto desde más allá de la tumba. ¿Y la parte verdaderamente más extraña? Honest Abe, el hombre que dirigía la nación a través de su guerra más sangrienta, supuestamente asistió a varias de ellas. Mientras los generales planeaban batallas y el destino de la Unión pendía de un hilo, el presidente estaba potencialmente sentado en una habitación oscura, de la mano de un psíquico, esperando un mensaje del mundo de los espíritus. Es una imagen inquietantemente extraña. El gran emancipador tomándose un breve descanso de la historia para ver si un fantasma tenía algún consejo para él. 20. Zachary Taylor tenía un famoso caballo de guerra llamado Old Whitey, quien era básicamente la mayor celebridad de su época. Después de la guerra, el caballo fue retirado al pastizal más exclusivo del país, el césped de la Casa Blanca. Pero la fama, como dicen, tiene un precio. Visitantes y admiradores acudían en masa para ver al legendario caballo, y todos querían un recuerdo. Pero no querían un autógrafo, querían un pedazo de él. Literalmente. La gente se acercaba sigilosamente a Old Whitey y le arrancaba pelos de la cola para guardarlos como recuerdos. Llegó a ser tan grave que el pobre caballo, un héroe de guerra condecorado, estaba siendo desplumado gradualmente por su público adorador. Era un monumento vivo y que respiraba, que estaba siendo lentamente desmantelado por cazadores de recuerdos, un pelo de caballo a la vez. 21. Dwight D. Eisenhower fue un general de 5 estrellas que comandó las fuerzas aliadas en el día D y se enfrentó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Era uno de los hombres más poderosos del planeta. ¿Y su mayor enemigo? Una sola ardilla. Ike era un ávido golfista y tenía un green de práctica instalado en los terrenos de la Casa Blanca. Pero una ardilla local tuvo la audacia de enterrar nueces en él, arruinando su juego. Esto no era una afrenta que Eisenhower estuviera dispuesto a tolerar. Declaró una guerra de un solo hombre. Emitió órdenes oficiales a su personal, hombres adultos que le aconsejaban sobre estrategia nuclear, para atrapar, cazar y, de otro modo, eliminar a la peluda amenaza. Es una imagen hilarante. Un hombre que planeó una de las mayores invasiones militares de la historia, siendo completamente derrotado por un roedor con el hábito de enterrar nueces. 22. La administración de Benjamin Harrison marcó el comienzo de una nueva era tecnológica cuando se instaló la electricidad en la Casa Blanca. Era una maravilla moderna. Pero Harrison y su esposa estaban absoluta y positivamente aterrorizados por ella. Habían oído historias sobre personas que recibían descargas eléctricas y estaban tan asustados de los novedosos interruptores de luz que se negaban a tocarlos. En absoluto. Tenían que llamar al personal de la Casa Blanca para que les encendieran o apagaran las luces. La mayoría de las veces, simplemente dejaban las luces encendidas toda la noche, demasiado asustados de recibir una descarga en la oscuridad. Imaginen ser el presidente de los Estados Unidos, viviendo en un estado de iluminación perpetua y temerosa, como un niño asustado del monstruo debajo de la cama, excepto que el monstruo es el cableado básico. 23. George Washington fue el primer presidente de una república completamente nueva, fundada en la idea de que todos los hombres son creados iguales. Así que, naturalmente, celebró esto prohibiendo los apretones de manos y haciendo que todos se inclinaran ante él como si fuera un rey. No me lo estoy inventando. Washington estaba obsesionado con crear un sentido de dignidad y respeto por el cargo, y sentía que el apretón de manos casual era demasiado familiar. Por lo tanto, insistió en que los visitantes lo saludaran con una reverencia formal. Pueden imaginar la incomodidad. La gente que acababa de luchar una guerra para escapar de una monarquía,
Ahora tenía que practicar su técnica de reverencia antes de conocer al nuevo encargado. Fue una extraña jugada de corte real, en una república que hizo que todos se preguntaran si habían cambiado accidentalmente un rey Jorge por otro. 24. La imagen pública de Barack Obama es la de un profesor de Derecho Constitucional sereno, calmado e intelectual. Pero detrás de esa fachada tranquila, acechaba un nerd gigantesco. Antes de ser senador o presidente, Obama fue un serio coleccionista de cómics, y su héroe preferido no era un noble explorador como Superman. Era Conan el Bárbaro. Sí, el bárbaro que usaba taparrabos, blandía espadas y aplastaba cráneos. También era un gran fan de Spider-Man. La imagen del 44º presidente, después de un largo día lidiando con crisis globales, relajándose en el despacho oval con un número clásico de Conan aplastando a sus enemigos, es simplemente magnífica. Es una peculiaridad maravillosa y humanizadora que demuestra que incluso el hombre más poderoso del mundo a veces solo quiere escapar a un mundo de magia, monstruos y caos. 25. A medida que el escándalo Watergate consumía su presidencia, Richard Nixon se convirtió en una figura cada vez más aislada. Y en esa soledad, aparentemente encontró confidentes muy inusuales: las pinturas al óleo de los presidentes muertos colgadas en las paredes de la Casa Blanca. El personal informó que en sus últimos días, un atribulado Nixon vagaba por los pasillos por la noche, vaso de whisky en mano, y mantenía largas conversaciones unilaterales con los retratos. Según se dice, les pedía consejo, se quejaba de sus enemigos e incluso discutía con ellos. Imagínese la pura y gótica extrañeza de todo. El hombre más poderoso del mundo, al borde del colapso, buscando consejo en una pintura de Abraham Lincoln. Es menos un hábito presidencial y más el primer acto de una película de terror. 26. George Washington, general, presidente, padre fundador y un super nerd obsesionado con las mulas. Aunque proyectaba una imagen de liderazgo estoico, tras bastidores Washington estaba consumido por un proyecto apasionante al que llamó muleología. Estaba decidido a criar la mula americana perfecta, un animal híbrido más fuerte que un caballo y más inteligente que un burro. Escribió innumerables cartas, estudió genética como un científico loco y suplicó al rey de España que le enviara un burro premiado llamado Royal Gift. Esencialmente, se convirtió en el primer influencer de mulas de Estados Unidos, convenciendo a otros agricultores de su superioridad. Es una imagen hilarante. El hombre que derrotó al Imperio Británico, pasando sus noches estresándose por si su burro premiado estaba de humor para el amor. 27. Ya sabemos que Calvin Coolidge tenía un mapache como mascota, pero su colección de extraños compañeros de la Casa Blanca no se detuvo ahí. También poseía un caballo mecánico. Así es, un corcel eléctrico que coceaba y zumbaba fue instalado en la residencia presidencial para su ejercicio diario. Cal el Silencioso, un hombre famoso por su carácter reservado y serio, según se cuenta, se vestía con su traje y sombrero, subía a su caballo falso y daba un paseo vigoroso en medio de una habitación. Es una imagen de una absurdidad tan profunda y silenciosa. Mientras el mundo seguía girando, el presidente de los Estados Unidos estaba dentro, montando estoicamente un aparato de gimnasia sacado de un sueño febril futurista. 28. John Adams fue uno de los gigantes intelectuales de los padres fundadores. Un hombre serio, a menudo malhumorado, profundamente religioso, de Nueva Inglaterra, que ayudó a dar forma al alma misma de la nación. Así que, naturalmente, cuando se trató de nombrar a su querido perro, eligió un nombre digno y respetable, ¿verdad? Incorrecto. Tan incorrecto. Llamó a su perro Satán. No, no es una broma. El segundo presidente de los Estados Unidos tuvo un perro llamado Satán. Tómese un momento para imaginarlo. El líder de la joven república, con su peluca empolvada y atuendo formal, de pie en el césped de la Casa Blanca gritando: «Satán, vuelve aquí. ¿Quién es un buen chico, Satán?»
La pura y magnífica incomodidad de tener que presentarlo a los visitantes es alucinante. Bienvenido, señor embajador. Ya conoce a mi esposa Abigail. Y este es Satán. Es, sin duda, el nombre de mascota más bizarro e hilarantemente irreverente de toda la historia de Estados Unidos. 29. ¿Qué haces cuando el rey de Siam te envía una manada de elefantes vivos como regalo diplomático? Si eres el presidente James Buchanan, consideras seriamente dejarlos vagar por el césped de la Casa Blanca. Tras recibir el extraño y enorme presente, Buchanan se enfrentó a una crisis presidencial legítima. ¿Qué hacer con un montón de elefantes? En lugar de enviarlos inmediatamente a un zoológico, según se informa, entretuvo la idea de crear un santuario improvisado de elefantes allí mismo en Washington. Por un breve y mágico momento en la historia, Estados Unidos estuvo a punto de tener un parque presidencial de paquidermos. Lamentablemente, estalló la guerra civil y el plan de los elefantes fue abandonado, privando a Estados Unidos de su mayor atracción turística potencial. 30. Bill Clinton es conocido por su aguda inteligencia, pero canalizó esa capacidad intelectual en una obsesión muy específica y muy intensa: el crucigrama del New York Times. Esto no era un pasatiempo matutino casual, era un deporte competitivo. Clinton era legendario por su habilidad para terminar los notoriamente difíciles rompecabezas en tiempos sorprendentemente cortos, a veces en menos de 10 minutos. Los ayudantes decían que lo hacía todos los días, sin importar lo que estuviera sucediendo en el mundo. Lo usaba para desestresarse, a menudo frustrándose y murmurando para sí mismo si se atascaba en una pista. Es una imagen perfectamente humanizadora. Un hombre que podía negociar tratados de paz globales, pero que también podía ser puesto de rodillas por una palabra complicada de 7 letras para un río antiguo. 31. Gerald Ford tiene la reputación de ser un presidente amigable, con los pies en la tierra, quizás un poco torpe. Era el hombre común que accidentalmente llegó al puesto más alto. Lo que hace aún más hilarante saber que antes de todo eso fue modelo masculino. Y no estamos hablando de un catálogo de Sears. En 1942, un joven y apuesto Gerald Ford posó junto a su entonces novia para la portada de la revista Cosmopolitan. Allí está él, con un aspecto apuesto y despeinado por el viento en una escena invernal. Es un dato asombroso que te hace exclamar ¿en serio?, que destroza completamente su imagen pública. El hombre que más tarde se haría famoso por tropezar en las escaleras de los aviones fue una vez un galán certificado, ardiente en la portada de una importante revista de moda. 32. Herbert Hoover no era un hombre conocido por su sentido de la diversión, pero sí inventó su propio deporte, y era brutal. Se llamaba Hooverball, y era esencialmente voleibol, pero jugado con un balón medicinal de 6 libras. Eso es como jugar a la pelota con una bola de bolos. Hoover estaba tan obsesionado con ello que obligó a los miembros de su gabinete, un grupo al que llamó el Gabinete del Balón Medicinal, a jugar con él todas las mañanas a las 7 a.m. Estos eran en su mayoría políticos de mediana edad, y fuera de forma que eran sometidos a esta agotadora sesión de tortura antes del desayuno. El juego fue descrito como más extenuante que el boxeo y más rudo que la lucha libre. Hoover, mientras tanto, lo amaba, creyendo que lo mantenía en forma. Los miembros de su gabinete probablemente solo sentían que estaban sobreviviendo a un ritual de novatadas diario. 33. Lyndon B. Johnson tenía muchos hábitos extraños, pero su favorito absoluto era una broma tan aterradora que es un milagro que nadie sufriera un ataque al corazón. Poseía un coche de fabricación alemana llamado Amphicar, que podía conducir por tierra y funcionar como barco en el agua. Su truco favorito era amontonar a invitados desprevenidos en el coche para un recorrido por su rancho. Luego fingía que los frenos habían fallado, gritando con pánico fingido mientras conducía el coche directamente hacia el borde del río Pedernales. Mientras sus invitados se preparaban para el impacto, gritando por sus vidas, él sumergía el coche en el agua, donde mágicamente empezaría a flotar.
Mientras flotaban en el río, LBJ rugiría de risa ante su puro terror. Era pura, destilada y caótica maldad presidencial. Desde reuniones en el baño hasta conversaciones con retratos, está claro que la Casa Blanca siempre ha sido un imán para lo magníficamente extraño. Así que aquí va una pregunta seria para los comentarios. ¿Son estos hábitos bizarros solo peculiaridades divertidas? ¿O es un cierto nivel de obsesión desquiciada un requisito para manejar la presión aplastante para el alma de ese trabajo? En otras palabras, ¿tienes que estar un poco loco para siquiera querer ser presidente? Que comience el debate. Si disfrutaste de estas absurdidades históricas, dale al botón de me gusta y suscríbete para más.